Hola amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a Harpazo. Ya estamos estudiando el capítulo 13 del libro de San Marcos, así que yo les invito para que demos un breve repaso, ya que estamos profundizándonos en el capítulo 13. Es un capítulo de profundidad escatológica muy interesante, pero para que podamos analizar el capítulo 13 necesitamos también hacer profundidad en cuestiones generales del texto, primeramente del libro de San Marcos, así como lo hicimos cuando estudiamos Mateo capítulo 24 y lo vamos a hacer posteriormente con Lucas capítulo 21, pero ahora vamos a centrarnos en el libro de San Marcos capítulo 13. Bueno, el Evangelio de Marcos como un todo. Primero que nada, es un evangelio que está simbolizado por la imagen de un buey, porque el título que presenta a Cristo es Cristo como siervo. Su audiencia, tenemos que tomarlo muy en cuenta, son el imperio romano como tal, todos los romanos, y su propósito es mostrar a través de los hechos y los milagros que Cristo hizo, que Él es el siervo escogido de Dios. Él es el primer evangelio escrito, que es antes del 50, como podemos ver en las fechas que presenta en pantalla, más tardar 60, pero es antes del 50, mucho antes que se declare la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia viene con San Pablo en el 53 en 1 Tesalonicenses. Y es muy interesante esto, tomarlo en cuenta, porque la distancia en que fue escrita, es el primer evangelio escrito. Posteriormente se escribiría Lucas y ya en el 80 se escribiría el libro de Mateo. Sin embargo, Juan sería el cuarto evangelio escrito posteriormente, ya en un tiempo más lejano, como podemos mirar en esta gráfica que aparece en pantalla, donde se contrastan tanto los colores como las fechas, los cuales hemos explicado en otras ocasiones. Bueno, en este sentido es muy interesante saber que Marcos, al ser el primer evangelio escrito, se trata de una recopilación de hechos, enseñanzas, mensajes y todo lo que el Señor hizo, pero no trata de ponerse en forma cronológica. Su propósito es mostrar en esa recopilación que Cristo es el siervo escogido de Dios. Podríamos organizar el capítulo 13 de Marcos de la siguiente manera: profecías de la destrucción de Jerusalén, los versículos 1 al 3. De los versículos 9 al 19 se habla profecías de la persecución de los escogidos. Profecías de los últimos días, los versículos 3, 6, 21 al 22. Profecías de la venida de Cristo del 7, 8 a los versículos 24 al 27. Una invitación a estar alerta como un todo en los versículos 28 al 37. Es bueno presentar también una sinopsis general o un cuadro sinóptico comparando los tres grandes pasajes escatológicos de la escatología sinóptica, es decir, los tres evangelios sinópticos, porque Juan sería un cuarto evangelio, pero no es un evangelio sinóptico, sino son de Mateo, de Marcos y de Lucas, tanto de Mateo 24 como de Marcos 13 y Lucas 21. Es un poco complicado sacar los espacios cronológicos. Sin embargo, hay cuatro temas que tocan esos tres grandes capítulos escatológicos. Primero, habla de la destrucción de Jerusalén, los cuales son en el año 67 al 70. Mateo lo toca, Marcos también y Lucas en los versículos que aparecen en pantalla. Y también aparece el tiempo de los gentiles como un segundo tema. Otro de los temas que trata es la gran tribulación. Y el cuarto tema es la segunda venida del Señor Jesucristo. No se anuncia uno y otro evento, pero son fácilmente distinguibles si le prestamos mucha atención. Ahora, el propósito de la profecía de Marcos, desde luego que no es especulativa o llevarnos a pretender poner alguna fecha, no llevarnos a la perplejidad, sino a la vigilancia. Por ejemplo, Marcos 13 tiene en mente a toda su audiencia. Son mensajes que son tanto para los contemporáneos de Cristo como también para nosotros, y en ese sentido se nos llevan algunas aplicaciones para todas las generaciones. Por ejemplo, las palabras a los oyentes de todas las épocas son: mirad o estar atentos en el momento en que el Señor aparecerá. No os turbéis, es un mensaje para todos. Os entregarán, también es un mensaje que es general. Es necesario que el evangelio sea predicado, también es un mensaje general. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, también es un mensaje general. Perseverad, orad, velad, son mensajes generales que se aplican tanto a la época de los contemporáneos de Cristo,
a todos los que vivieron después de la destrucción de Jerusalén del año 70, como también para los que vivirán en el tiempo de la gran tribulación. Y eso es interesante porque las ilustraciones para exhortarnos también aparecen en el libro de San Mateo capítulo 24. Nada más que ahí se usa la ilustración de la higuera, que su aplicación es conoced que está cerca. Los días de Noé es otra ilustración que significa velad, el padre de familia y el ladrón, que nos habla de estar preparados. También es ese mismo fervor en la escatología es presentado por Pedro en 2 de Pedro 3:14, cuando él habla de procurar diligencia, ser hallados y preparados. Porque Pedro se encarga de preparar a la novia. La escatología lo que hace es preparar a la novia para el encuentro con el novio y que sea hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Así que estamos estudiando Marcos capítulo 13. Vamos a leer el versículo que aparece en los versículos 1 en adelante, pero en el versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo. Significa entonces que era un momento en el que se estaba despidiendo ya de su trabajo en el templo y que ahora entraba en otra etapa de su ministerio y tenía profecías sobre el templo. Dice, y se sentó en el monte de los olivos. Qué interesante que ahora vienen 4 de los discípulos y Marcos especifica los nombres, porque hay 4 testigos. Quiere decir que lo que estaban a punto de preguntarle era tan importante, tan trascendente, que los 4 testigos estaban atentos, ya que se refería a la cuestión del templo de Jerusalén. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando éstas hayan que cumplirse. Y en el siguiente cuadro podemos encontrar que hay 6 conceptos escatológicos, los cuales hablamos en nuestro programa anterior y que vamos a presentarlos de nuevo. Y vamos a darnos cuenta que en los 2 grandes puntas de la montaña se van cumpliendo. La primera montaña es del año 64 al 70, que es los eventos sucedidos. La segunda montaña es de la gran tribulación, que es futura. Y cuando regresemos en nuestro próximo segmento, vamos a hablar un poco más sobre este tema tan interesante. No se despegue de su televisión. Amigos, estamos aquí en Jarpazo y estamos haciendo un estudio del capítulo 13 del libro de San Marcos. Hemos presentado algunos conceptos escatológicos y en esta imagen que vamos a explicar, que aparece en pantalla en este momento, aparecen 6 conceptos escatológicos. El primer concepto que se cumple aún no es el fin. Se cumple tanto en el año 70 como también tendrá un cumplimiento final en la gran tribulación. El segundo concepto, principios de dolores, del versículo 8, tiene un cumplimiento parcial también en el año 70, pero tendrá un cumplimiento final en la gran tribulación. El número 3 no tiene cumplimiento en el año 70, sino que es un evento propiamente que se va a cumplir después del periodo de la gran tribulación. Es el fin del periodo de la tribulación. El cuarto evento, aquellos días, se refiere tanto al año 70 como a la gran tribulación. El resto de eventos, que es el 5 y 6, después de la tribulación de aquellos días y aquel día y de la hora, son eventos que se van a cumplir solamente después de la gran tribulación. Entonces son 2 eventos delante de nuestros ojos, pero que tienen un cumplimiento parcial y un cumplimiento futuro total. Hay paralelos, desde luego, entre lo que sucedió en el año 70 y el tiempo de la edad del fin. Son 4 paralelos principales. Encontramos que tanto en el año 70 como en el tiempo del fin, Jerusalén será rodeada. Va a suceder la abominación desoladora, el templo también de nuevo invadido y la persecución para la nación judía. Esos 4 eventos son paralelos en ambos acontecimientos. Sin embargo, aquello que no se cumplió en el año 70 es claramente enseñado. La gran tribulación, la abominación desoladora como un todo final, el falso Cristo, el falso profeta, la predicación del evangelio del reino y la segunda venida de Cristo, que tampoco se cumplió. Bueno, vamos a pasar al primer evento escatológico mencionado por Marcos y hemos tratado en nuestro programa anterior, pero vamos a ver este resumen a través de este clip. El primer concepto del que hablamos es el siguiente: aún no es el fin, Marcos 13:7. Siendo que la ilustración que se usa es del alumbramiento, lo que literalmente significa es, aún no es el fin del embarazo. Es decir, esto apenas comienza.
Los cristianos que veían estas señales del fin en el año 70 después de Cristo estarían equivocados, ya que estas no serían señales del fin de la era judía, sino acontecimientos para la imprevista era intermedia intercalada, la era de la Iglesia. Todo lo que caracterizaría la era presente alcanzaría su espantoso clímax cuando venga el fin de los tiempos de los gentiles. Los fenómenos que no son señales del fin inmediato son impostores en la esfera religiosa. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el ungido, y engañarán a muchos. El verdadero Cristo vendrán impostores saliendo incluso de entre sus mismos discípulos. Conmoción en el campo político internacional. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. El periodo intermedio entre la primera y segunda venida de Cristo estaría plagado de guerras en aumento, y aunque estas no son necesariamente señales del fin, sí son iniciales de que aseguran la realidad de un final. Este tiempo comenzó a cumplirse en el primer evento del año 70 y se ha extendido hasta nuestros días, ilustrado como los primeros signos del embarazo. Por tanto, aún no es el fin. Es una frase que indica que para el retorno final de Cristo, el cual coincide con el fin del tiempo de los gentiles y la introducción del reino mesiánico, luego de las señales religiosas y políticas mundiales, aún faltan otros signos por cumplirse. Así que aún no es el fin, representa un periodo extenso, todo lo que es el inicio prácticamente de este periodo de profético, escatológico, que es comparado y que la analogía que se usa es el de un embarazo. Haz de cuenta que es el inicio del embarazo y que todavía vienen los 9 meses posteriores. Ese es aún no es el fin. Da pie y da espacio para que suceda el llamado arrebatamiento de la iglesia, lo cual va a ser una revelación posterior a través del apóstol Pablo. Y es también el espacio necesario para la inminencia de la venida de Cristo. Así que cuando esas cosas comienzan a suceder, tenemos que entender que el fin no viene inmediatamente, sino que es necesario que esas cosas sucedan. Sin embargo, son prueba de que el fin es ciertamente una realidad que viene cumplida a través de la palabra del Señor. Algunos elementos interesantes a saber es que son algunas cuestiones netamente que se van hacia el tiempo de la gran tribulación, porque se refieren a falsos cristos, y cuando se habla de la iglesia de Cristo, generalmente lo que se habla es de falsos maestros. Bueno, vamos a ver el segundo punto resumido a través de este videoclip. El segundo concepto que menciona Marcos 13 es principio de dolores, Marcos 13:8. Dolores. Esta palabra dolores tiene un sentido especial en el griego original. Esta palabra odín significa retortijón de parto, los espasmos del parto, angustia intolerable. Por tanto, se refiere a los principios de dolores de parto. Luego de la caída del hombre en pecado, no existe alumbramiento sin dolor. Jesús usó los ejemplos de dolores de parto como algo para esperar antes de su llegada de nuevo a este mundo. Ver Juan 16:21. Son las calamidades que preceden y anuncian su venida gloriosa. Cuando una mujer entra en trabajo de parto, las contracciones uterinas empiezan a bajar al bebé, indicando que el nacimiento del nuevo ser está próximo. Mientras más cerca está del trabajo de parto, las contracciones uterinas aumentan en frecuencia e intensidad. El mundo experimenta esos dolores, ya que esta edad termina y comienza con una nueva época. Las crisis que anuncian los principios de dolores son: crisis en lo político, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Crisis en la naturaleza, y habrá terremotos en muchos lugares. Crisis en lo económico, y habrá hambres. Crisis en lo social, y alborotos, principios de dolores son estos. Este segundo periodo mencionado en Marcos 13 anuncia que está más cerca del tiempo del alumbramiento de la era mesiánica, el cual coincide con el inicio de los primeros 3 años y medio del periodo de tribulación escatológica que aparece en Jeremías 30, del 6 al 7. Bueno, es el tema de principio de dolor, es un tema que ya va al final, ya cerca se aproxima el tema del nacimiento. De ese tema vamos a estar hablando ya con más profundidad en nuestros
nuestro próximo segmento en el que vamos a profundizar con pasajes bíblicos de a qué se refiere un poquito más el tema de principio de dolores, así que les invitamos para que continúen. Y bueno, pues vamos a pedirles que no se muevan de su televisión porque venimos con más en Harpazo. Es muy importante, entonces amigos, quisimos profundizar más en el segundo concepto escatológico que es principio de dolores, y para ello les invito a que me sigan en algunos pasajes bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para poder entender el concepto de principio de dolores. El primer concepto está en Marcos 13:8 cuando él dice: estos son principios de dolores, los cuales son señales o signos del pronto nacimiento de un nuevo periodo o tiempo. Isaías 26, 16 al 18 es una expresión en el que se compara principios de dolores a un periodo de sufrimiento, pero es un periodo de sufrimiento que abriga cierta esperanza. Dice así: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento. Esos conceptos aparecen desde el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús mismo usó esta analogía o esta comparación cuando estaba por despedirse de sus discípulos, quienes estaban sufriendo del dolor, pero que se llenarían de gozo posterior a su resurrección. Él dijo de esta manera: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Ahora, los profetas también anunciaron de un periodo futuro para Israel, lo cual compararon con un periodo que le llamaron, que es un periodo de sufrimiento como los dolores de parto. Dice así en Jeremías 4:31: porque oí una voz como de una mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que se lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Bueno, y aunque la gran tribulación es un periodo de sufrimiento para todo el mundo, específicamente es un tiempo de angustia para Jacob, es decir, Israel. Dice así: inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero que de él será librado. El mismo apóstol Pablo se refiere a este periodo que iniciará precisamente cuando las naciones digan paz y seguridad. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y Marcos se refiere a este como un periodo de gran tribulación. Dice: habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, es decir, ni siquiera el diluvio se le compara a este periodo de gran tribulación. Por eso decimos que la gran tribulación no sucedió ni en el año 70, ni tampoco estamos en la gran tribulación, porque es un periodo que sobrepasa incluso al mismo diluvio, según menciona Marcos capítulo 13. Bueno, hay dos distintas secciones en los ejemplos que hemos mencionado del alumbramiento claramente distinguibles. ¿Cuáles son? Principio de dolores y dolores de parto. Son claramente mencionados al final de ese trabajo de alumbramiento, y coincide con la 70ª semana de Daniel capítulo 9, que es un tema que vamos a estar profundizando en posteriores programas, en la interpretación de las 70 semanas de Daniel. Por el momento en pantalla aparece esta imagen que en posteriores programas explicaremos, pero que ahora daremos un repaso. Son 7 años divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. En pantalla podemos ver que ahora estamos en el periodo
del vacío el tiempo de gracia. El arrebatamiento de la iglesia va a ser el factor que va a iniciar el periodo llamado Gran Tribulación. Inmediatamente se confirma el pacto. Al confirmarse el pacto, comienza el periodo llamado Principios de Dolores, que son 3 años y medio en el que surge el príncipe que ha de venir. A la mitad de la semana se rompe el pacto, viene la abominación desoladora y comienza el segundo periodo de 3 años y medio, que son los dolores de parto, cuando aparece el desolador, es decir, se desenmascara el anticristo. Después de esto viene el regreso glorioso de Cristo, la vuelta de Cristo, y se instala el milenio, y es el fin de las 70 semanas. Bueno, Mateo 24 mismo nos presenta, acuérdense cuando estudiamos Mateo 24, que hay un periodo que se llama Principio de Dolores, donde surgen los falsos cristos, las guerras, las hambres, la muerte, que coincide con Apocalipsis capítulos 6 y 7, donde aparece el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, el jinete del caballo negro del hambre, y también aparece el jinete del caballo amarillo de la muerte. Y esos sucesos se dan en los primeros 3 años y medio, mismos que menciona Marcos. Por lo tanto, son paralelismo de este periodo. En el periodo llamado Principio de Dolores aparecen las crisis en lo político, crisis de naturaleza en lo económico y en lo social, lo cual ya hemos visto. En ese mismo periodo de tiempo aparecen otros elementos muy interesantes, mencionados en los versículos de Marcos capítulo 13, versículos 8 hasta el 13. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y hambres y alborotos. Principios de dolores son eso, es decir, lo que sucede en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios, a las sinagogas os atarán, a los gobernantes y reyes os llevarán a causa del testimonio de ellos. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajesen para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Aquí se mencionan otros acontecimientos de ese periodo de la gran tribulación. No se refiere al periodo de la gracia, aunque tiene cierta aplicación, pero específicamente su cumplimiento son para el periodo de la gran tribulación, que son 5. Persecuciones para los escogidos, predicación del evangelio, y aquí Mateo va a decir que se refiere al evangelio del reino. Eso no es un concepto soteriológico, es decir, de la salvación, no es otro evangelio, sino que es un concepto escatológico que anuncia la proximidad del reino. Traición de la familia y aborrecimiento por todos son para el periodo de la gran tribulación. Amigos, hemos llegado al fin de este programa, pero les invitamos a continuar en Harpazo porque vamos a seguir profundizando en nuestro próximo programa. No se lo pierda.